Somos un personal especializado en el desarrollo de estrategias basadas en estudios de integridad, confiabilidad y riesgo, para fortalecer la gestión de mantenimiento de los equipos de instalaciones industriales o petroleras, asegurando adecuados niveles de riesgo y rentabilidad. Nos especializamos en el diagnóstico y asesorías en las áreas de gestión de activos, integridad mecánica y confiabilidad, aseguramiento y control de calidad en proyectos de construcción, diagnóstico, capacitación y certificación de competencias del capital humano. Los profesionales de Integrity Assessment Service nos guiamos por los valores de excelencia, respeto hacia los clientes, trabajo en equipo y liderazgo, que nos impulsa a alcanzar nuestras metas para potenciar nuestra reputación corporativa y marca, mejorando asimismo el servicio al cliente. Somos especialistas en integridad de activos, con experiencia en el diseño de planes de inspección, con práctica en la industria petrolera de Venezuela. Trabajamos con diversas empresas ubicadas en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México y Chile. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva dosis de conocimiento. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre inspección basada en riesgo, soportada en las normas API 580 y 581. Estas normas que acabo de mencionar, API 580 y 581, son las que cubren básicamente todas las expectativas de análisis del equipo estático. Existen otras metodologías, otros estándares con los cuales se puede hacer este trabajo. Sin embargo, definitivamente estas son las más completas. Estas normas que acabo de mencionar dan alguna idea de cómo debe cubrirse la metodología, qué pasos se deben llevar. Sin embargo, es imprescindible que cada empresa adopte o desarrolle su propia metodología. Esta lámina que estamos mostrando es la metodología de inspección basada en riesgo de IAS. Como muchas otras metodologías de confiabilidad, empieza con un proceso de recopilación y validación de la información. En ese momento es muy importante la movilización a campo, a la planta, a la instalación, conocer de primera mano del operador y mantenedor cómo es el funcionamiento de la planta y cuáles son los equipos que ellos consideran más o menos importantes. Luego viene un proceso de sistematización donde tomamos en cuenta los diferentes mecanismos de deterioro y definimos, basado en dos metodologías, grupos de inventario y lazos de corrosión, dónde inicia y dónde termina un circuito de tubería. Los equipos estáticos como tanques, recipientes, son obviamente identificables, pero las tuberías en especial deben definirse plenamente dónde empieza y dónde termina, basado en estas metodologías. Luego existe una posibilidad de hacer un análisis cualitativo de riesgo basado en el API 580. Ese análisis puede o no llevarse a cabo, es una alternativa en el caso de instalaciones muy grandes. Es conveniente llevarlo a cabo para focalizar el esfuerzo en instalaciones o en pedazos de sistemas o instalaciones un poco más pequeños. Luego de eso pues viene el análisis de riesgo como tal, donde hacemos la valoración de la probabilidad de falla basada en los probables mecanismos de deterioro que pueden estar sufriendo nuestros equipos estáticos, y hacemos una valoración de las consecuencias. En el caso de consecuencias, ¿qué es lo que queremos evitar? La pérdida de la capacidad de contención. Una tubería o un oleoducto, su función principal es transportar fluido, pero tiene una función secundaria que es la contención de ese fluido. Y esa función secundaria de contención es la que analizamos con esta inspección basada en riesgo. En el caso particular de consecuencias, cuando tenemos una fuga de producto de un fluido, pueden suceder varias cosas. Puede haber una dispersión segura o puede producirse un incendio o explosión, que es lo que queremos evitar. En este caso lo que queremos es cuantificar esa área de consecuencia de incendio o explosión. Luego de eso hacemos la valoración del riesgo de los equipos y finalmente el producto principal de Libera, que es el desarrollo del plan de inspección. Y luego, bueno, viene la identificación de la detención, seguimiento a través de indicadores y lo que es la retroalimentación del proceso. Lo acabo de mencionar. El plan de inspección es el producto más importante de lo que es un análisis de inspección basada en riesgo. Tenemos otros productos como la identificación
de los mecanismos de deterioro para cada equipo estático, la jerarquización basada en riesgo de todo el universo de equipo estático de nuestras instalaciones. Sin embargo, este plan de inspección pues es la razón de ser de la metodología. ¿Qué debe responder un plan de inspección? Un plan de inspección básicamente debe responder 4 preguntas. Eso según API, según ASME, según las grandes empresas que nos desarrollan normas o estándares, nos dicen que debemos responder estas 4 preguntas. Primero, ¿qué tipo de daño se produce? ¿Cuál es ese mecanismo de deterioro que me está dañando mi equipo estático? Corrosión, agrietamiento. ¿Dónde debe detectarse? Ya sé que tengo corrosión, pero ¿en dónde la debo buscar? ¿En la parte superior de mi torre? ¿En la parte inferior de mi torre? ¿Dónde debo buscar esa corrosión? ¿Cómo puede detectarse? ¿Cuál es la técnica de inspección que debo aplicar para buscar ese mecanismo de deterioro? Ultrasonido, radiografías, tintes penetrantes, ondas guiadas, emisión acústica. ¿Cómo? ¿Cuándo se debe inspeccionar? ¿Cuándo es la fecha que yo debo ir con la técnica de inspección en los lugares predeterminados a buscar ese mecanismo de deterioro? Esto es un ejemplo de plan de inspección, rápidamente lo podemos ver. El procedimiento de inspección, la demarcación de los puntos de monitoreo de corrosión, me dice dónde debo ubicar ese daño. Tenemos cuál es la fecha de la próxima inspección, eso responde cuándo debe inspeccionarse. ¿Cómo puede detectarse? He respondido en este punto cuál es la técnica de inspección que yo voy a utilizar. Y por último, ¿qué tipos de daños se producen? En este caso particular tenemos adelgazamiento producido por corrosión por dióxido de carbono y daños externos producidos por corrosión externa. Adicionalmente se da una descripción o una manifestación, cómo se manifiesta ese deterioro. Se puede incluir información adicional como una fotografía del equipo, cuál es el alcance de la inspección, voy a hacer ultrasonido, pero en qué porcentaje de ese equipo lo voy a aplicar, y muy importante, cómo va progresando el riesgo, cómo crece el riesgo en el tiempo de ese equipo en particular. Ok, tenemos nuestra metodología, hicimos el IBR de nuestra instalación, tenemos todos los planes de inspección desarrollados, tenemos los niveles de riesgo, pero si agarramos todo eso y lo archivamos, pues no hicimos nada. Todo esto depende de un proceso de implementación. Para que se pueda aportar valor, generar valor, yo toda esa información la debo implementar en mis equipos estáticos. ¿Cómo genero valor con la aplicación de un IBR? Lo primero y más importante es que evito la falla catastrófica de mi equipo crítico. Voy a tener identificado cuáles son mis equipos desde mayor riesgo hasta menor riesgo, y esos equipos de mayor riesgo los voy a atender, voy a invertir recursos y voy a hacer inspecciones y mantenimiento. Voy a identificar todos los mecanismos de deterioro que van a sufrir mis equipos estáticos. Eso me va a ayudar a planear los procesos o las campañas de inspección y mantenimiento. Y normalmente con un IBR se reducen enormemente o significativamente la cantidad de puntos de medición, la cantidad de área que yo debo inspeccionar para cada equipo estático. Eso es un valor o un reembolso directo de lo que es el análisis de inspección basada en riesgo. Por último, debo reducir, ¿cómo reduzco costos con la implementación de esta metodología? Primero voy a reducir significativamente, otra vez, la cantidad de equipos que van a ser aperturados para inspección en la próxima parada de planta. Los intervalos entre paradas de planta normalmente se extienden con la implementación de un IBR. Si hacía una parada de planta cada 3-4 años, luego de la implementación del IBR, por integridad mecánica, seguramente van a ser 6 u 8 años ahora. Va a también haber una reducción de la parada. Si voy a reducir la cantidad de equipos a aperturar, pues la reducción de la parada se va a impactar positivamente. Vamos a reducir costos por disminución en el alcance de las inspecciones, por el monitoreo de tuberías y recipientes a presión, y muy importante, en la última versión de la API 581 se incluye el análisis de dispositivos de alivio de presión, discos de ruptura, válvulas de seguridad, válvulas de alivio, etc. Estos dispositivos, con la aplicación de la metodología, se extiende su frecuencia de mantenimiento, pruebas y mantenimiento. Por lo tanto, hay otra reducción de costos.